El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a tener como base Apocalipsis capítulo 16, verso 8 hasta el verso 11. Dice la palabra de Dios: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Padre, gracias te damos, Dios, por esta palabra que nos permites meditar, compartir. Gracias. Enséñanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y haznos sensible a lo que quieres decirnos a todos y a cada uno en particular. Gracias, Padre. Haznos sensibles, Señor, a la realidad de que el tiempo en el planeta se está acabando, de que pronto vienes por tu iglesia y de que estos acontecimientos aquí anunciados se van a cumplir uno por uno, al pie de la letra, tal como han sido profetizados. Gracias te damos, Rey Eterno. Permite que esta palabra sane los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos entonces con esta serie que tiene que ver con lo que la palabra de Dios enseña acerca de los eventos finales, porque estamos viviendo días finales. Todo lo que está en el libro del Apocalipsis es futuro. Los 3 primeros capítulos hablan del tiempo de la iglesia, que es el tiempo que estamos viviendo. Y hablamos de que hay 7 tipos de iglesia y 7 épocas para la iglesia. Estamos viviendo, y estamos convencidos de eso, de que estamos viviendo los días de la iglesia laodicense. Siendo así, entonces, desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, todos esos eventos son futuros, no se han cumplido, pero van a cumplirse a cabalidad en el tiempo que Dios ha establecido, de manera rápida y de manera contundente. Nosotros, si hemos estudiado el texto bíblico y sabiendo que todo lo que está en la Biblia debe interpretarse de forma literal, teniendo en cuenta la retórica, si estamos entendidos de que las señales se han cumplido hasta el día de hoy, entonces en cualquier momento estos eventos comenzarán a desarrollarse. Pero antes de eso la iglesia será quitada del planeta. Será llevada mediante un evento que el apóstol Pablo llama el arrebatamiento de la iglesia. Debemos estar listos porque esto puede suceder en cualquier momento. Puede suceder en cualquier momento. Dice el apóstol, cuando menos lo penséis. Allí, entonces, comenzarán a desatarse todos estos eventos. Hoy, como parte de esta hilación de eventos que se van a desarrollar durante el tiempo que se conoce como el Día del Señor o la Gran Tribulación, vamos a mirar la cuarta y la quinta copa del Apocalipsis. La cuarta copa es un juicio sobre el sol. La quinta copa es un juicio directamente que va a caer sobre el trono del anticristo o el trono de la bestia. Es la misma persona. Estas 2 copas aquí descritas hablan de cosas que son muy serias, cosas que son terroríficas para aquellos que no van a estar listos
para el Señor. Entonces, mirando el juicio de la cuarta copa. La cuarta copa describe un juicio sobre el sol. Dice que el sol va a quemar a los hombres con fuego. Eso indica grandes y poderosas ráfagas del sol, como ya lo ha habido en días o en años anteriores, pero no con la misma intensidad con que se dice aquí. Fíjese que el sol es una estrella. Es una estrella porque brilla, está a cierta distancia, suficientemente lejos de la Tierra para no quemarla, pero al mismo tiempo para no permitir que el planeta se congele. El sol en este momento está en una distancia, digamos, perfecta, aunque en la medida en que pasan los días, vemos cómo se va intensificando el calor. Una de las cosas que debemos tener presente es lo que la ciencia va diciendo. Hay tormentas geomagnéticas en las que el sol desprende grandes ráfagas y lo que podemos entender es que algo va a pasar. Tengamos presente que no todos lo sabemos, no todo lo podemos entender de una vez. En la medida en que pasen los días se va aclarando el panorama profético. Pero algo va a suceder con esta gran esfera caliente, gaseosa, que va a permitir que el sol no solamente se acabe, sino que los hombres, antes de que el sol se acabe, sean quemados. Será un tiempo en el que, como dice la palabra de Dios, habrá cuevas, habrá lugares en los que la gente tratará de refugiarse. Todo esto producto de un juicio. Así lo enseña la palabra de Dios. El sol dejará de ser como lo estamos viendo actualmente. El sol ha sido adorado en muchas culturas por muchos años. Tenemos aquí, por ejemplo, en la palabra de Dios, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, mencionan la adoración a las imágenes del sol. Tanto en el Isaías, capítulo 17, Ezequiel, capítulo 8, mencionan que Israel adoraba el sol. Uno de los pasajes más dicientes de este culto al dios sol, como se identifica, dice que había 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Fíjese usted que hay una especial atracción de estos adoradores hacia el oriente. El oriente, todos sabemos que es el punto cardinal desde donde vemos asomarse el sol, y es la forma de orientarnos y poder distinguir el norte, el sur y el este. Por eso orientarse es buscar el oriente. Y lo que estas personas hacían y todavía hacen, tal vez guardando las proporciones, pero siguen adorando al sol de formas distintas. La cultura de uno de los países más grandes, China, por ejemplo, Japón, adoran el sol y tienen muy en cuenta el sol en sus prácticas religiosas porque lo consideran una especie de proveedor del alimento, proveedor de la vida. Es cierto que la luz solar, su calor, la presencia del sol permite la vida en la vegetación, en nosotros mismos. Mire cómo es necesario, como parte de una rutina dietética, recibir rayos del sol, sobre todo en la mañana. Sobre todo los niños recién nacidos también se les aconseja, porque es necesario, es bueno. Pero el sol no es un Dios, el sol no es quien debe recibir la adoración ni la gratitud por el hecho de las bondades que nos provee. El sol es una herramienta que Dios ha dejado para que por medio de él nosotros seamos bendecidos, porque el sol sale sobre buenos y malos. ¿Pero qué hicieron muchos? Ya que se dieron cuenta de la importancia del sol, decidieron adorar al sol. Y de esto nos advierte el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Aquellos que en vez de adorar al Creador, adoraron la creación. Romanos 1. Y nosotros estamos llamados a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. No la creación hecha por el Dios que hizo todas estas cosas.
Una de las cosas o de los motivos por los cuales hay cierta adoración hacia el sol es precisamente por el punto cardinal por donde sale el sol. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al inicio de la historia humana cómo Adán y Eva pecaron, y en ese momento dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 que el Señor plantó un huerto hacia el oriente. El oriente para nosotros hoy es el punto cardinal de la tierra, y todo lo que está hacia el oriente lo consideramos como de ese punto cardinal. Los otros puntos cardinales son norte, sur y el este. El oeste o occidente. Entonces dice el texto bíblico que el Señor puso en dirección al oriente el jardín. Cuando llega el momento en que el hombre peca, fíjese lo que hace el Señor. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida. Allí comienza la mala interpretación de aquellos que en vez de adorar a Dios, adoran al sol. ¿Por qué? Porque Dios puso el jardín hacia el oriente, dando a entender de que había una especie de pasillo, una especie de puerta que conducía al jardín. El jardín estaba en la tierra, pero al mismo tiempo al jardín Dios descendía de una manera rápida. Incluso el hombre podía sentarse en el árbol de la vida que estaba en el huerto. ¿Dónde estaba el huerto? Estaba hacia el oriente. ¿Y qué era el oriente? La forma como estaba comunicado el jardín con el cielo. Ese camino que comunicaba el cielo con el jardín se cerró. Ese camino dejó de existir. Para eso Dios pone dos querubines. Por lo menos dice aquí, puso querubines para que el hombre no pudiera volver a entrar al jardín. Y hasta el día de hoy, ese lugar no está en la tierra. Entonces, por tradición oral, por creencia, los hombres comenzaron a esperar por el oriente que nuevamente el jardín que Dios había establecido en la tierra para prosperidad, abundancia, riqueza, para darle vida al hombre, vida eterna, porque allí estaba el árbol de la vida. Los hombres han esperado desde el oriente siempre esa puerta que se cerró. Fíjese usted, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, se está refiriendo precisamente a esa puerta. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, se está refiriendo a ese camino que se cerró. No hay otra forma de comunicarnos con el cielo. No hay otra forma de ir al cielo como antes lo hacían Adán y Eva y Dios. No, la única forma hoy es Jesucristo. Él es el que abrirá esa puerta, abrirá ese camino para que todos nuevamente nos comuniquemos sin esas enormes distancias que hay entre el cielo y la tierra. Será una forma en la que habrá comunicación permanente, como al principio. ¿Qué hicieron los hombres? Si por el oriente sale el sol, después del diluvio, el hombre comenzó a ver el sol diferente. Había una enorme capa de agua en forma de gas que protegía la tierra de los fuertes rayos del sol. Cuando el diluvio cae, queda completamente expuesta la tierra a los rayos del sol. Hay una leve capa que conocemos como la capa de ozono, que protege un poquito la tierra y sobre todo al ser humano, y nos permite ver el sol de cierta manera. No lo podemos ver completamente de frente porque está muy cerca, está muy evidente. Antiguamente se veía la luz, pero no se veía el astro. Después del diluvio, es el sol el que causa ese envejecimiento prematuro entre los hombres. Es el sol el que reduce la vida de los hombres de miles de años
a 120, 100, 80 y bueno, ya usted puede ver la duración, la expectativa de vida que tienen las personas hoy. Hoy se considera ya que una persona que logra soportar el impacto del sol en su cuerpo por más años que los establecidos, se considera pues una persona privilegiada y se le pregunta cuál es el secreto. Bueno, no es que haya un secreto. Realmente es Dios quien permitió que eso pasara así, para que el hombre viviera menos tiempo en el pecado y tuviera el tiempo necesario para ser salvo a través de Jesús de Nazaret. Entonces, el sol no es el que nos provee las cosas. El sol es la herramienta, es el instrumento que Dios ha puesto para que haya vida en la tierra, pero también lo puso como una señal de juicio. Eso ya lo hemos visto. Y lo pueden corroborar todos aquellos que por medio de el sol han adquirido enfermedades de la piel, incluso cáncer. Otras culturas, muchas culturas siguen adorando. Por ejemplo, está el sol invicto en la antigua Roma. El sol invicto lo vemos a través de Mitra. Mitra, una antigua deidad a la que se le rendía honores el 25 de diciembre porque supuestamente había nacido de una virgen, un 25 de diciembre a medianoche. Usted puede ir asociando los eventos y atando cabos. También tenemos el cáliz o la custodia. Esta es una práctica de la tradición católica que la tienen allí como una forma de adorar al sol. Pero ¿qué es lo que indica? Los rayos de sol. Ejemplo, una de las antiguas deidades de Roma, de Babilonia, Grecia, es Mitra. Mitra es una especie de soldado que tiene en su cabeza rayos que salen de su cabeza. Ese es el sol. También tenemos el cáliz, que es la custodia. De ese cáliz salen rayos de sol. Seguramente usted lo ha visto. También tenemos, por ejemplo, la famosa Estatua de la Libertad en Nueva York. Tiene rayos que salen de su cabeza. Todo eso tiene un significado. Eso es culto, adoración al sol invicto. Cuando se celebraba su día especial, el 25 de diciembre. Así que lo demás es historia, porque los templos que se construían para el sol invicto después fueron adaptados para que se convirtieran en templos del cristianismo. Pero ya esto es historia cristiana y la veremos con más detalle en otra ocasión. El culto al sol será destruido. El culto al sol, los incas, los aztecas, todas estas antiguas culturas rendían adoración al sol y el sol será quitado. Por eso es que la siguiente plaga está muy asociada con esta plaga. ¿Qué harán las personas cuando comiencen a ser quemadas por los rayos, los fuertes rayos de sol? Porque la capa de ozono que hoy tenemos, que vemos de color azul celeste, esa capa desaparecerá completamente. Se nos dice en la segunda carta del apóstol Pedro que esa capa desaparecerá. Dice que se enrollará como un pergamino y ya no habrá ningún tipo de protección contra los rayos del sol que son muy fuertes. Una de las evidencias que muchos apologistas han presentado acerca de la existencia de Dios, vale la pena que lo mencionamos ya que estamos hablando del sol y de la plaga que va a caer en el sol y a su vez sobre los hombres que adoran a la bestia, es que el sol no solamente ha sido adorado, sino que el sol es está puesto de tal manera tan perfecta que permite que haya la vida como Dios quiere que haya. Si el sol estuviera 1 metro
bueno, vamos a tratar de ser un poco más proporcionados. 1 kilómetro de distancia más lejos de la Tierra o 1 kilómetro de distancia más cerca de la Tierra, en la Tierra no habría vida. Y eso nos habla de un diseño perfecto, un diseño inteligente, creado por un ser poderoso, un diseñador perfecto. Y ese diseñador es Dios. Pero el sol dejará de ser como lo vemos hoy. Entonces, el efecto en los hombres es que se van a llenar de ira. Ellos se irritarán por el dolor de la quemazón, por los rayos del sol. Ellos van a blasfemar el nombre de Dios, porque es Dios el que tiene el poder sobre estas plagas. Ellos no se van a arrepentir. No van a decirle, Señor, vuélvete a nosotros. No. Ellos van a blasfemar contra Dios. Ahora miremos los desastres naturales que hay en el mundo. En el mundo han habido muchos desastres naturales y seguirá habiendo. Observe cuál es la actitud de la gente ante un desastre natural, un terremoto, una avalancha. La gente no dice, vamos a volvernos a Dios para que Dios nos levante, nos sane y nos prospere. Generalmente, ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Como dando a entender, yo soy bueno, yo no merezco esto. Dios tiene que impedir que esos desastres naturales se den, porque yo estoy aquí y Él tiene que servirme a mí. Ese es el mensaje. Por eso es que ellos blasfemarán, porque esa es la conducta de los hombres ante un desastre natural. Y este es un desastre natural de proporciones planetarias. Entremos ahora a mirar la quinta copa. El juicio de la quinta copa. Dice la Biblia, en el verso 10 de Apocalipsis 16, que el quinto ángel derrama la copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Entonces, la cuarta copa habla del sol. Luz excesiva, tanto que quema. Pero la quinta copa ahora habla de tinieblas. Tinieblas densas, terribles tinieblas. Y no solamente las tinieblas, sino las úlceras de la primera copa estarán vivas. La gente morirá de dolor con úlceras en la piel. Es realmente algo aterrador. Por eso es que hay que volverse al Señor. Hay que olvidarse de estar pensando en vivir en este planeta 1000 años sin Cristo. Hay que volverse al Señor. Hay que pensar que todo propósito de nuestra vida debe ser encaminado a conocer al Señor, porque en Él está la vida. El Señor ha prometido darnos vida, vida eterna. Pero hay que creer en Él, confesarle. Y hoy Dios está haciendo un llamado para que nos volvamos a Él. Porque Él es la luz del mundo para todos aquellos que le quieren recibir como su Señor y Salvador. Estas tinieblas son muy parecidas a las plagas o a la plaga de tinieblas que cayó en Egipto. Allá lo tenemos descrito en el capítulo 10 del libro de Egipto, de el Éxodo. Aquí dice la palabra de Dios, que Dios le dio la orden a Moisés de que extendiera su mano hacia el cielo, y dice el Señor, para que haya tinieblas sobre la tierra. Y mire la descripción que hace el texto bíblico acerca de las tinieblas que cayeron en Egipto, para que entendamos entonces lo que viene a este mundo futuramente como pasó en Egipto. Dice, hubo tinieblas, terribles tinieblas. Dice el verso 21, tanto que cualquiera las palpe. Palpar tiene que ver con poder tocar, poder sentir con el tacto,
poder sentir como el abrazo de esas tinieblas, poderlas palpar, en el sentido de que cuando apagamos la luz, cuando hay total oscuridad, porque se va el fluido eléctrico, es de noche, no podemos decir lo mismo que decía la gente en Egipto. Y es lo mismo que dirá la gente durante la gran tribulación. Hay total oscuridad cuando es de noche y no hay fluido eléctrico. Pero no podemos palpar nada en la oscuridad. Me refiero a que no hay una entidad de tinieblas vivas o actuando allí. Palpamos la pared, palpamos las sillas, las mesas, pero no algo que se mueve como tinieblas. Bueno, lo que nos dice aquí el autor bíblico es que las tinieblas que habían caído en Egipto podían palparse. Eso quiere decir que no solamente eran tinieblas en el sentido de que era oscuridad. Había algo que provocaba esas tinieblas. Eran demonios. Y ellos podían palparlos. Dice además el verso 22 de Éxodo 10. Dice que hubo densas tinieblas. Densas tinieblas. Una de las cosas que debemos tener presente, si hay densidad, como decía mi esposo ahora al rato, la densidad es una forma en que la física describe algo físico, algo que tiene masa, que tiene cuerpo, que tiene densidad. Entonces, esas no son simples tinieblas como cuando se va la energía eléctrica, el fluido eléctrico y es de noche. No, esas tinieblas son algo. Son alguien que se deja palpar. Imagínese usted lo que le espera a este mundo. Y esto pasó sobre toda la tierra de Egipto, porque en Israel no había tinieblas. En Israel el sol salía normalmente y esto pasó durante 3 días. Esto es algo que es de cuidado. Por eso dice el Señor en la carta a los Hebreos, a todos nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Más bien entrégale tu vida a Jesucristo, recíbelo como tu Señor y Salvador. Permítele a Él comenzar a hacer ese cambio en tu vida. Ese es el verdadero cambio. Ese es el verdadero nuevo empezar, nuevo comienzo. Estaba mirando lo que algunos llaman una nueva vida después de hacerse una liposucción, después de arreglarse la nariz, después de hacerse una cirugía plástica. Entonces ahora sí tengo vida, ahora tengo una nueva vida. No, eso no es nueva vida. Lo que es nueva vida es lo que ofrece Jesús mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que estas tinieblas son las que están profetizadas que van a acaparar el trono de la bestia. ¿Por qué? Jesús es luz. Este ser, este gobernante mundial que se va a levantar y que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, Él tiene que garantizarle a sus seguidores luz. Pero obviamente no es la luz que produce Jesús. Es una luz artificial. Así que Dios va a castigar esta intención de este ser maligno, que es el anticristo, la bestia, descrito con más detalles en Apocalipsis 13, con terribles tinieblas. No podrán hacer luz. No podrán permitir que la gente les adore, porque además puede ser producto de las úlceras de la primera copa, o puede ser que estas tinieblas vienen cargadas también con una enfermedad terrible. Por lo menos aquí dice que estas personas sufrían por el intenso dolor que tenían. Fíjese cómo dice aquí Apocalipsis. Dice, mordían de dolor sus lenguas. Entonces lo uno está asociado con lo otro. Mordían de dolor sus lenguas. Esta es la forma en que como el apóstol Juan está diciendo las cosas, pero recordemos que este es un evento futuro. Quiere decir entonces que las personas
que adoren a la bestia, ellos morderán de dolor sus lenguas. Y la misma actitud que en la cuarta copa. Ellos también van a blasfemar contra el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios verdadero, porque de alguna forma ellos saben que el anticristo, él se hará llamar Dios. Pero quien tiene el control de las plagas es el Dios que hizo los cielos y la tierra. A él sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Ellos morderán sus lenguas de dolor por las úlceras. Sufrirán mucho. Así que, a pesar de que el anticristo tendrá cierta autoridad otorgada por Dios, es Dios quien le da permiso al anticristo de hacer todo lo que hace. Nada está por fuera del control de Dios. A pesar de eso, los hombres tendrán que aceptar el hecho de que el anticristo no es Dios todopoderoso. No es quien les puede otorgar todas aquellas cosas que ellos quieren, y que solamente en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era que estaba todo. Fíjese usted cómo el Señor se presenta. En la Biblia dice el Evangelio según San Juan que Jesús es la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo. Hablando acerca de Juan el Bautista, Juan capítulo 1 dice, Juan el Bautista no era la luz, sino que Juan el Bautista dio testimonio acerca de la luz. Ya usted sabe quién es la luz. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Con estos pasajes tan dicientes acerca de la naturaleza de Jesús, podemos entender qué era lo que veía el mundo espiritual de maldad cuando Jesús caminaba aquí entre los hombres. Ellos veían la luz de Jesús. Veían el resplandor que salía de su cuerpo. Ellos veían cómo la luz caminaba. Era Jesús, la luz que alumbra. Sin embargo, no todos querían la luz. Hay un pasaje aquí muy importante. Vamos a leerlo. En Juan 3:19 dice el apóstol lleno del Espíritu Santo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, Jesús es la luz. Donde Él llega, la luz ilumina todo lo escondido, le da calor de vida a todo lo que está apagado, todo lo que está frío. Eso hace la luz. Es semejante a la luz del sol, siendo que la luz del sol es algo físico, algo que podemos ver. Pero en el caso de Jesús, es una luz eterna, luz espiritual. Esta luz la veían los demonios. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar, los demonios saltaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Lo trataban como de descubrir delante de la multitud, delante de las personas, porque ellos sí veían esa potente luz que salía del cuerpo de Jesús. Porque Jesús será la luz del mundo. Entonces, cuando una persona no quiere recibir a Jesús, no quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, lo que está diciendo es lo siguiente: yo tengo muchas cosas escondidas, yo tengo muchas cosas tapadas, que necesito que permanezcan oscuras. No quiero la luz en mis cosas. ¿Por qué una persona no quiere la luz de Dios en sus cosas? Porque son malas acciones, son obras muertas, son cosas que se hacen a escondidas, bajo la cubierta de las tinieblas. Entonces, cuando llega la luz de Cristo, esa luz potente alumbra sobre toda esa oscuridad y todo sale a la luz. Por eso es tan importante confesar, y esto es lo que muchos no quieren. Porque cuando la luz llega,
los rayos potentes de la luz de Jesús llegan a la vida de estas personas que han estado en oscuridad y frío tantos años, una de las cosas que ellos deben hacer, según la palabra de Dios, es confesar. Confesar. ¿Por qué? Porque Jesús va a alumbrar todos los rincones de la vida de esa persona. Recuerdo cómo yo en mis años de recién convertida, mis primeros años, había una emisora. Y en esa emisora muchas personas testificaban cómo habían conocido a Jesús y cómo el Señor había llegado a sus vidas y cómo sus vidas habían sido transformadas. Recuerdo muy claramente los testimonios de algunas personas que venían de vidas muy, muy tenebrosas. Por ejemplo, habían personas que habían practicado el sicariato. Habían personas que habían practicado la prostitución. Habían personas que habían practicado el homosexualismo, el satanismo. Estoy refiriéndome a personas que habían practicado pecados muy evidentes, pecados muy claros a la vista. Y estas personas, cuando Cristo llegó a sus vidas, ellos iban a la emisora, eran invitados y testificaban. Y contaban incluso detalles de esas vidas pasadas en el pecado. Por ejemplo, la que era prostituta decía cómo atendía a sus clientes, cómo la buscaban. Era como la forma de ellos ser libres. Era como la forma de ellos cerrarle la puerta a esa vida oscura de tinieblas y frío en muerte espiritual y exponer su vida al público para que la luz de Jesús alumbrara y todos vieran, miren cómo cambió. ¡Qué transformación! Por eso es que testificar es importante. Y Jesús lo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero las tinieblas quieren tapar, ocultar, esconder. A las tinieblas no les gusta que la gente confiese. Las tinieblas son la plaga con la que Dios va a castigar el trono y el reino del anticristo aquí en la tierra cuando se manifieste todo este tiempo de juicios, plagas y de la ira de Dios. Ellos reconocerán que el anticristo no tiene poder ni para sanar ni para dar vida. Ellos reconocerán que solo Dios es quien tiene todo el poder. Pero nuevamente, ellos blasfemarán contra el Dios del cielo, contra el Dios que está teniendo el control, que tiene el control sobre todas esas plagas. Ellos van a blasfemar y no se van a arrepentir de su pecado, sino que estarán molestos, muy molestos por el hecho de que Dios no les haya permitido llevar a cabo sus pecados, sus hazañas en ese estado de muerte espiritual. Estas plagas vienen a este mundo. Estas plagas van a suceder. La Biblia dice que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que vamos a dejar de hacer todo aquello escondido, todas aquellas cosas que no quieres que nadie sepa, porque son malas, te causa vergüenza, confiésalo. Deja que la luz de Jesucristo penetre hasta lo más escondido de tu vida y te vas a dar cuenta que vivir con una vida iluminada por el Señor trae paz, trae calma y sobre todo vida y vida eterna. Vamos a orar, démosle gracias al Señor y digámosle al Señor, te invito a decirle estas palabras: Jesús de Nazaret, hoy reconozco que tú eres la luz del mundo. Por favor, alumbra en mi vida. Yo también quiero ser luz donde vaya. Ayúdame, Señor, a permanecer en esa luz. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a entender
que todo lo oculto, todo lo que se hace a escondidas, es porque se hace bajo la cobertura de las tinieblas. Hoy, Señor, te ruego que mi vida sea iluminada por tu luz y que todos puedan ver tu luz a través de mí. Perdona mis pecados, porque no quiero estar cuando la gran tribulación se desborde aquí en la tierra. Yo quiero irme contigo, Jesús. Dígale así: yo quiero irme contigo, Jesús. No me dejes aquí, no me sueltes. Ayúdame a perseverar en ti. No quiero perderme, quiero estar contigo y que tu luz sea vista por todos a través de mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.